Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Reveladoras imágenes captadas por un equipo periodístico de noticias, RCN, evidencian cómo operan los vándalos durante las manifestaciones en Colombia. Los videos muestran la forma como de manera planeada y organizada infiltran las protestas para ejecutar actos de violencia. Las investigaciones indican que los responsables de estas agresiones responderían a redes urbanas de grupos criminales como el ELN y las disidencias de las FARC. De que no se trata de personas que se alteraron un día y salieron a hacer vandalismo, sino que son infiltrados, pagados por grupos armados ilegales. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, analiza el contenido de la investigación revelada por Noticias RCN. Explica la importancia que tienen las imágenes y revela los resultados que hasta ahora dejan las investigaciones de las autoridades que buscan desarticular estas bandas que generan violencia en las jornadas de manifestaciones. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: escuadrones de vándalos operaron de manera planificada y organizada durante las jornadas de manifestaciones que tuvieron lugar en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, el pasado 21 de noviembre del año pasado y el 21 de enero pasado. La noticia: la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reveló que grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las FARC han infiltrado las protestas. Las evidencias son contundentes y 6 personas en este momento permanecen detenidas, están siendo judicializadas. El punto clave de esa noticia: hoy vamos a presentarles el revelador trabajo periodístico que realizó el periodista de Noticias RCN, Alejandro Callejas. Acompañado de un grupo de camarógrafos, este reconocido reportero colombiano hizo una completa cobertura de las manifestaciones el pasado 21 de noviembre. Las cámaras lograron captar minuto a minuto la forma como estos escuadrones de vándalos se infiltran de manera estratégica en medio de los manifestantes pacíficos para ejecutar actos de violencia. Las imágenes corresponden a la multitudinaria marcha del 21 de noviembre del año pasado. En esa ocasión, pasado el mediodía, cuando los manifestantes con pancartas y arengas empezaban a llenar la Plaza de Bolívar en total calma, aparecen también varios grupos que llaman la atención de los investigadores. Sobre la carrera séptima, caminando lentamente, están ellos. En apariencia, 4 jóvenes, a los que por ser menores de edad se les oculta su identidad. Uno tiene buzo blanco y gorra roja, a su lado un joven de gris y adelante este de chaqueta blanca con rayas negras. También a su lado uno más que viste de gris y pantalón claro. Mientras la concentración crece y la mayoría pide por sus derechos, ellos mantienen la calma. Aunque están allí, no parecen participar ni de la protesta ni de los pedidos de todos los manifestantes. A cambio hay detalles. Él, por ejemplo, tiene una prenda blanca en las manos, su compañero una pañoleta camuflada y otro más una camiseta roja. ¿Por qué llevar otros aditamentos si la intención es solo protestar? Los ánimos de los manifestantes crecen, pero este grupo no se inmuta. 20 minutos después, entre centenares de manifestantes que siguen llegando al punto de concentración, aparece otro grupo de jóvenes que va directamente al mismo sitio al que apuntan los lentes. Es evidente que se conocen. Entre los que recién llegan es importante identificar a este otro individuo. Morral negro, gorra de un equipo de fútbol y una camiseta blanca con un diseño que en un instante deja ver. Será fundamental. Lo que ocurre alrededor de ellos es una lista de pequeños detalles. Por ejemplo, él no suelta el celular por el que permanentemente recibe mensajes. Más adelante, pese a la lluvia, no se mueven.
En su caso, solo cambia su apariencia. Ahora tiene una chaqueta roja. Aproximadamente a las 4 de la tarde, cuando la concentración lleva más de 2 horas, en diferentes sectores de la plaza y justo de manera simultánea, se empieza a repetir una dinámica. Lo que ocurre no es ilegal y ellos no cometen un delito, pero llama la atención. Ante la cámara se dan notables transformaciones. Por ejemplo, este hombre de maleta, que antes estaba de camiseta, saca una chaqueta, un pasamontañas, una pañoleta, gafas oscuras en pleno aguacero, se pone la capota y por último usa una segunda chaqueta. Su compañero de al lado también usa doble indumentaria. Pese a lo que parezca, la cámara nunca lo registra cometiendo un ilícito. La escena se repite en varios puntos de la Plaza de Bolívar. En ese mismo momento, 2 de los jóvenes que hemos visto todo el tiempo reciben un mensaje en el celular. Tal vez sea una casualidad, pero después de eso, cuando la cámara los vuelve a registrar, hay algo diferente. La camiseta blanca que tenía en la mano ahora cubre la cabeza como si fuera un pasamontañas. No hay gorra, pero sí capota roja. Otro de ellos tiene una especie de bufanda blanca y roja, además capucha, y su tercer compañero también se ha camuflado. Estos 3 encapuchados son los mismos adolescentes que entraron en calma a la plaza enseñando el rostro. Por fin empiezan a moverse, primero hacia el centro de la plaza y luego lentamente se trasladan hacia la esquina opuesta en la alcaldía, donde a esa hora, como si hubiera sido planeado, se reúne la mayoría de encapuchados que antes estaban dispersos. Un plano general nos deja ver que entre la multitud que permanece quieta y que no es violenta, un pequeño grupo empieza a saltar. Justamente, los mismos a los que la cámara ha seguido toda la tarde. Ellos que nunca protestaron son los mismos que ahora caldean el ambiente. Su misión es agitar, hacer que suba la exaltación. Y allí, quien vestía de rojo ahora también está encapuchado. Repetimos, aunque nada de esto se tipifica como delito, los detalles demuestran que hay una planeación. Finalmente actúan y lanzan algo. No es más que una bolsa con harina que golpea a un gestor de paz. El movimiento nos deja ver que el joven de blanco bajo su chaqueta tiene una especie de maleta colgada a la cintura. Los gestores intentan calmar a esos pequeños grupos que ahora arremeten. Cuando suben los ánimos, los hombres objeto del seguimiento ahora lanzan bolsas de pintura que también traían preparadas. Es una especie de segunda fase en la provocación. Esa que deja rastros en las manos. Por eso, para no ser identificados, se retiran por un momento. A él lo espera un compañero con una maleta en la que guarda la chaqueta y unos guantes que usa para no ser identificado. El trabajo que han hecho finalmente da frutos y en un instante estallan los enfrentamientos. Primero contra los gestores, luego contra la policía. Ahora desde varios flancos atacan la alcaldía. En otro lado intentan entrar al Congreso. La harina y la pintura le dan paso a las piedras e incluso uno de ellos esgrime lo que podría ser una navaja sin abrir. Cuando la policía empieza a dispersar con gases, otra imagen revela un movimiento planeado. Con un atomizador en la mano, un hombre impregna la ropa de varios encapuchados, con lo que parece ser una mezcla que minimiza el efecto de los lacrimógenos. Algo que está consignado en el manual del encapuchado. Cuando la simple agitación le da paso al vandalismo, son grabados quienes intentaban arrancar y quemar las polisombras de protección. La punta de lanza del movimiento es ese joven de pantaloneta y camiseta blanca. ¿La reconocen? Tiene el mismo símbolo. Es el mismo adolescente de la chaqueta, los guantes, que ahora está en ropa deportiva. Se ha cambiado 3 veces. Cuando el fuego amenaza a la alcaldía y los enfrentamientos están en lo más alto, los encapuchados del seguimiento simplemente desaparecen. Es obvio que muchas cosas están planeadas. Surgen varias preguntas. ¿Lo hacen por su cuenta o alguien los patrocina? ¿Reciben órdenes de un superior? ¿O todo lo que ustedes han visto forma parte de una simple casualidad?
Y hoy aquí en el programa de la noche vamos a responder esas preguntas que quedan abiertas en este reportaje que fue revelado por Noticias RCN de Colombia. Yo los invito a que ustedes también participen en el programa de hoy a través de las cuentas de Twitter, opinando con la etiqueta numeral La Noche Vándalos. Numeral La Noche Vándalos. En el programa de la noche siempre están los protagonistas de la noticia. Quiero saludar en la capital de Colombia, en la ciudad de Bogotá, nos acompaña Hugo Acero, es el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía de la ciudad de Bogotá. Bienvenido, secretario, al programa de la noche. Jefferson, buenas noches. Muy buenas noches. También está con nosotros Iván Díaz, es un politólogo que es especialista en seguridad y defensa y experto en fenómenos nacionales y transnacionales. Además, es asesor del Ministerio de Defensa. Bienvenido al programa La Noche. Hola Jefferson, buenas noches. Muy buenas noches, señor Iván Díaz. Y acá en los estudios de NTN 24 me acompaña mi colega Alejandro Callejas. Él fue el cronista y periodista de investigación de Noticias RCN que ha realizado este revelador reportaje con el que quisimos iniciar hoy este programa. Alejandro, como siempre es un gusto tenerte acá. Jefferson, buenas noches, gracias por la invitación, ¿no? Que estaba aplazada. Hace mucho estábamos intentando invitar a Alejandro a los estudios del programa La Noche porque han sido varias las ocasiones, Alejandro, que hemos querido comentar aquí en el programa La Noche estos trabajos tan juiciosos, tan disciplinados que has venido realizando sobre diferentes temas que afectan la realidad cotidiana en Colombia. Hablemos, Alejandro, un poco de este trabajo. Me gustaría que le explicaras a nuestros televidentes en el continente americano por qué es importante para Colombia que en este momento un reportero acompañado de un grupo de camarógrafos se dedique durante toda una jornada de protestas a hacer este seguimiento minuto a minuto de un grupo de aparentes manifestantes que al final, según lo muestra el reportaje, terminan siendo vándalos infiltrados. Bueno, Jefferson, lo que pasa es que siempre se han dicho muchas cosas de lo que representa, por una parte, la legítima protesta y de lo que termina ocurriendo siempre al final de esas protestas. Pero rara vez hemos podido ver o tener imágenes que nos permitan comprobar cuál es la dinámica de estos grupos. Entonces lo hemos dicho, una cosa es la protesta y otra cosa es el vandalismo. Siempre nos han dicho no son todos, y eso es cierto, no son todos. Hay personas que salen a protestar por sus derechos de manera lícita, enseñando el rostro, y siempre hay ahí como una puntilla en el zapato, una piedra en el zapato que terminaba llevando a unos desmanes. Entonces surge una pregunta, ¿qué está pasando? Es necesario que nos demos el trabajo de analizar el video, que es la única forma de hacerlo, y de tener unos grandes seguimientos en video, a ver qué nos arrojan esos seguimientos, y una parte de ese resultado es esto que acaban de ver al aire. ¿Los comportamientos de ellos son muy evidentes? ¿Cómo escoger entre tantos manifestantes, tal y como lo vimos en el video, que quiero que en producción lo rodemos nuevamente? ¿Cómo detectan ustedes cuáles son esos grupos de jóvenes que pueden luego convertirse en vándalos? Porque en las primeras imágenes aparentemente son manifestantes pacíficos. Pues es que eso es lo difícil, Jefferson. Ese día entraron a la plaza miles de personas que entran además en distintos tiempos, no todos entran, es decir, a la Plaza de Bolívar pueden durar entrando los manifestantes 2 horas. Entonces hay muchos puntos de grabación, simplemente como un ojo que vigila. Y los que sí son claros, los que al final son claros, son los que terminan en medio de los desmanes, en medio del vandalismo. Entonces, es decir, es un trabajo hacia atrás, empezando a ver quiénes son esos de los desmanes, e irnos hacia atrás a revisar casi que toda la protesta, en un trabajo detallado de un grupo muy grande que lo hace, para terminar encontrando que esos que están al final han entrado en pequeños grupos a lo largo de la tarde. Pues Alejandro, está con nosotros también el señor secretario de Seguridad de la ciudad de Bogotá. Señor Hugo Acero, viendo estos videos que ha divulgado Noticias RCN, este trabajo periodístico de Alejandro Callejas que estamos analizando hoy aquí, me gustaría conocer su opinión. ¿Cuál es la importancia que tiene en este momento que el país conozca la forma como están operando estos grupos de vándalos, que en últimas no solamente generan actos de violencia, sino también ponen en riesgo a esas personas que marchan de manera pacífica en la ciudad de Bogotá?
Bueno, tuve la oportunidad de estar el 21 de noviembre en el Centro de Comando y Control del año pasado. Estuve ahí y pues básicamente lo que se estaba mostrando era que había unos grupos muy bien organizados, afortunadamente muy pocos, la gran mayoría de personas que participaron en las protestas lo hicieron de manera pacífica y ordenada, pero muy pocos querían realmente crear caos y crear problemas en la ciudad, pero lo hacían con un orden que me llamó la atención. Procesos que se volvieron a vivir el 21 de enero, cuando, sobre todo en el portal de Suba, en el portal de las Américas y en otros lugares de la ciudad, de veras encontramos que habían unos grupos que más que interesados en el tema de protestar y manifestarse, estaban interesados en crear vandalismo, en hacer vandalismo, en crear caos y de alguna manera en bloquear la ciudad. Yo creo que detrás de esto definitivamente sí hay estructuras organizadas que lo que intentan es básicamente desestabilizar, crear caos y no protestar como lo hicieron la gran mayoría. Señor secretario de Seguridad de la ciudad de Bogotá, Hugo Acero, ¿estos son actos espontáneos o se trata de acciones que son planificadas y que buscan generar violencia con objetivos específicos? Bueno, información que hemos recibido básicamente también, inclusive de personas que fueron detenidas, pero también desde luego de otras fuentes, dan cuenta de que detrás de esto hay gente que está financiando pequeños grupos para destruir, obstruir y crear el caos en la ciudad. Y yo creo, así como lo demuestran las investigaciones hasta ahora realizadas, que detrás de esto hay organizaciones criminales interesadas en crear desorden y que la ciudad definitivamente se paralice, sobre todo a través de cada una de las protestas. Como digo, tras las protestas, como digo, la gran mayoría de ciudadanos realmente han marchado y se han manifestado de manera pacífica, pero hay un grupo reducido que no le interesa ni dialogar ni protestar y parece que ni siquiera les interesa formular alguna petición, sino básicamente crear caos, desorden y de alguna manera destruir los bienes públicos, particularmente el tema de transporte. Quienes están detrás de estos comandos de vándalos, ¿cuál es el objetivo que buscan? Bueno, las últimas investigaciones presentadas por parte de la policía que llevaron precisamente a la detención de 6 personas nos hablaban de grupos de disidencias, hoy conocidos como GAOR, grupos delincuenciales, pues, digamos, organizados, que estarían interesados básicamente en mantener una línea política. Digamos, lo que son las disidencias en su gran mayoría se ha dedicado básicamente al tema del narcotráfico, pero también creemos que detrás de este tipo de acciones podría estar algunas milicias del ELN. Señor Iván Díaz, politólogo, especialista en seguridad y defensa, quiero escuchar también su lectura sobre lo que representa esta revelación de Noticias RCN. Desde hace varios días se venía planteando por parte de las autoridades que claramente habían infiltrados que se organizaban de manera precisa, con cronogramas exactos, con una logística definida el día de las manifestaciones. Pero ese trabajo que nos presenta hoy Alejandro Callejas lo revela, pero ya con imágenes grabadas en el lugar de las manifestaciones. ¿Cuál es la importancia que tiene ese trabajo periodístico, señor Iván Díaz? Bueno, primero que todo, felicitar a Alejandro, es de resaltar que este tipo de actividades periodísticas le den la oportunidad a todos los colombianos de ver una realidad que está más allá del ojo y la simple percepción. Nosotros hoy en día lo que vemos son unos videos, unos apartes de cuatro minutos de video que sin duda pues son el resultado de muchísimas horas, tal vez de muchísimos días de grabaciones y de análisis. Eso es lo primero, eso es muy válido desde el punto de vista periodístico. Desde el punto de vista del análisis de seguridad y defensa, aquí lo que no nos podemos olvidar es de la naturaleza política de los grupos narcoterroristas en Colombia. Es decir, FARC y ELN han tenido este mecanismo hace mucho tiempo. Las células urbanas de FARC y ELN y en su momento del M-19 incluso, siempre han estado en las capitales y ciudades principales del país, en este caso de Bogotá. Por eso nos sorprende encontrarnos este tipo de situaciones. Es decir, estas células urbanas les han funcionado a ellos para muchísimas actividades, no solo esta. Lo que pasa es que siempre han sido muy inteligentes en utilizarlas dependiendo del ambiente político que se vive en el país. Y sin duda hoy en día el ambiente político, el
elemento fundamental del ambiente político hoy en día es la legítima protesta social, y por supuesto lo que están haciendo es usando esas células urbanas que tienen instaladas hace mucho tiempo, principalmente en algunas de nuestras universidades, y entre otras, gracias al video que vemos hoy, ya no solamente en las universidades, sino en algunos colegios, porque estamos hablando de menores de edad, para activarlas con protocolos específicos como los que nos establece perfectamente el manual que la policía nos dejó ver, para básicamente lograr objetivos estrictamente políticos, en este caso la desestabilización. Es que eso no es un elemento aparte. El interés político que siempre ha tenido FARC y ELN en Colombia ha sido ese, el de la subversión y la desestabilización. Y por supuesto, hoy en día de lo que sacan provecho es de ese ambiente político que legítimamente sale a las calles a protestar, para que a partir de ahí se pueda lograr este tipo de situaciones de zozobra social, que es lo que realmente termina sintiendo el colombiano del común cuando ve que su derecho legítimo a la protesta termina convirtiéndose o mutando en una cosa tan horrorosa como la que nos muestran los videos. Alejandro, dentro de este trabajo de varias horas, tal y como lo describía también Iván desde la ciudad de Bogotá, ¿qué fue lo que más lo impactó al conocer usted de manera directa el modus operandi de estos comandos de vándalos? Bueno, hay varias cosas. Como lo decía Iván, hay algo muy importante, y es que la mayoría son menores de edad. En apariencia son muy jóvenes, se nota que son jóvenes de colegio. Segundo, que han sido de alguna forma cooptados por otras personas y preparados. Es decir, uno al final de todo esto dice, bueno, ¿cuándo ocurre todo esto? ¿En qué momento se da toda esta organización que el video nos permite ver que es planeada? Es decir, aquí hay pequeños detalles. Nosotros insistimos mucho, bueno, usar la capucha no es un delito, pero cuando por medio de la capucha, por medio de esos pequeños detalles, de las comunicaciones, de agitar, de permanecer 3 horas quietos, para justo en el momento preciso en el que está subiendo o en el que la plaza se empieza a desocupar, empezar a formar el desorden y a calentar el ambiente y a empujar, pues todo eso nos va diciendo que hay una organización detallada. Hay cosas que tienen que ser planeadas, en qué momento lo hacen. Uno de los jóvenes que encontramos al final tiene cargado un maletín en el que tienen pequeñas bolsas de harina, pequeñas bolsas de pintura, más de 100 bolsas de pintura. Claro, esto no son armas letales, alguien dirá, bueno, es pintura, es harina. Pero un especialista también que consultamos nos decía, eso es como la piedra en el zapato, que tú la empiezas a sentir, la empiezas a sentir, la empiezas a sentir, y llega un momento en el que no puedes seguir caminando. Así pasa acá. Estos muchachos tienen una organización y son varios grupos, son pequeños grupos que están concertados, pareciera que tienen un objetivo común. Ese día fue la esquina de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que estaba protegida por polisombras. Casi que a la misma hora se dan los mismos movimientos en diferentes partes de la plaza y todos terminan de frente a la alcaldía. Los grupos se mueven hacia la misma zona, empiezan a agitar a la misma hora, lo hacen de la misma manera, primero contra los gestores de seguridad, después un enfrentamiento contra el SMAT, y siempre vemos presentes en cada uno de esos momentos a los mismos grupos de muchachos. Entonces, creo que aunque muchas cosas, como insistimos, podrían no ser consideradas un delito, alguien nos diría, bueno, usar capucha no es un delito, lanzar pintura no es un delito. Sí, pero esas cosas al final desembocan en algo que ese día llegó a ser muy peligroso, y que hubo una alarma de peligro muy grande, y es que hubo fuego en las ventanas de la alcaldía. Y es el resultado de un trabajo minucioso, casi que de carpintería, que al final, aunque al principio no era delito, al final termina convirtiéndose en un acto peligrosísimo en el que están en riesgo vidas de personas, de trabajadores, de gestores, y en el que otras personas de la marcha terminan al final inmiscuidas, tal vez sin saber. Claro, y también enfrentando un riesgo grandísimo, porque no solamente es el daño en bien ajeno, sino, como usted bien lo indica, Alejandro, en peligro quedan las personas que están dentro de esos edificios, pero también quienes se están manifestando de manera pacífica. La reacción de la gente que protesta de manera pacífica frente a ellos, ¿cuál es, Alejandro? Pues detrás de cámaras hablábamos de algunos estudiantes con los que pudimos hablar ese día, que nos decían, bueno, nosotros fuimos a protestar, y un poco con este ánimo romántico de manifestarse contra lo que creen que no está bien o contra lo que están sintiendo, y nos decían, pero la sorpresa al final es que terminamos comiendo gases, terminamos con afectados, golpeados, y nos decía, pero nos damos cuenta que hay otros
que van preparados para eso. Es decir, yo creo que la misma gente que al final termina sufriendo, la gente de bien que no va pensando en cometer actos vandálicos ni están organizados para eso, al final la misma gente termina diciendo, bueno, aquí una de estas cosas no cuadra con todo esto. Y creo yo que el video, ese es el gran valor del video, y es que nos logra mostrar a lo largo de 6 o 7 horas de protesta y de manifestación una línea que tiene una organización determinada. Y creo que por primera vez logramos entender que hay un tipo de preparación y que hay un tipo de concertación. Ya vienen otras preguntas, como nos decía el secretario, claro. ¿Quién está detrás de todo esto? Exacto, que no son actos espontáneos. Señor secretario de Seguridad de la Ciudad de Bogotá, Hugo Acero, planteaba Alejandro otro denominador común que encontramos en este video que fue publicado por Noticias RCN, y es la utilización de la capucha. ¿Usted qué piensa de ello? ¿Cree usted que una posibilidad para garantizar que estas protestas transcurran de manera pacífica podría ser prohibir la capucha? ¿Podría ser prohibir que la gente se tape el rostro, tal y como ha sucedido en países como, por ejemplo, Alemania? Yo creería que así las prohibieran, definitivamente las van a seguir utilizando. Yo creo que esas medidas de prohibir y de sancionar el uso de la capucha no son las más adecuadas. Por eso digo, frente a este tipo de organizaciones que realmente quieren crear caos, hacer acciones vandálicas y efectivamente bloquear la ciudad, definitivamente son mejores las labores de inteligencia e investigación criminal antes que terminar criminalizando absolutamente un buen número de muchachos que a veces se colocan la capucha sin pertenecer a este tipo de organizaciones. Iván, ¿cuál es su opinión? Hay países que han enfrentado también manifestaciones pacíficas, y una de las formas como han logrado blindar este tipo de manifestaciones es que ninguno de los protestantes se cubra su rostro. ¿Qué opina usted sobre ese debate que siempre ha estado abierto sobre prohibir la capucha en medio de estas manifestaciones? Mira, básicamente lo que necesitamos ahí sopesar para saber cuál es la mejor decisión es cuáles son las herramientas que tenemos para proteger la protesta, para proteger a los integrantes de la legítima protesta, y a partir de ahí saber qué debemos hacer. Es decir, aquí en Colombia lo que tenemos que perfeccionar, como dice bien el secretario Acero, por supuesto son las medidas preventivas, es decir, las medidas de inteligencia que nos logren identificar cuáles son estas organizaciones que están en este momento en la ciudad y que son las que se encargan del comando, el control y la logística para poder desarrollar ese tipo de actividades. Es que el video lo que nos deja ver, digámoslo así, no es la enfermedad. El video nos deja ver es uno de los, digamos, la fiebre, lo que sucede después de la enfermedad. Pero realmente lo que tenemos que tener la capacidad es de entender qué hay detrás para poder prevenirlo. Sin embargo, y como dices tú, siguiendo muchas de las lecciones aprendidas y del conocimiento internacional, el hecho de que una persona se presente a la legítima protesta y tenga que cubrir su rostro genera, digamos, no solamente inconvenientes desde el punto de vista de cómo poder garantizar que esa marcha no termine desviándose en este tipo de acciones, pero segundo y más importante, ¿cómo le puedo yo garantizar la seguridad a los demás marchantes que tienen su rostro abierto frente a los que lo cubren? Y ahí digamos que hay un elemento en el cual yo sí consideraría que es importante, entendiendo que el 99.9% de los marchantes sí están dando su rostro. ¿Por qué vamos a sacrificar la seguridad de ese 99% por un 1% que no lo está haciendo, sin llegar a decir que la totalidad de ese 1% pertenezcan a estos grupos? Tendría que haber también un tema de cultura de la marcha social que los ayude a entender que lejos de ser una garantía de seguridad, cubrirse la cara termina siendo una garantía de riesgo para ellos mismos, porque van a verse inmersos en un universo como el que estamos viendo en los videos. Eso digamos que sería muy clave y es parte de los esfuerzos que la actual administración está haciendo y que son muy válidos desde sus protocolos. Es decir, no forzar medidas, sino culturizar a estas personas que salen legítimamente a marchar para que entiendan que, entre otras muchas cosas, el elemento del encapuchado lo que hace es atacar directamente la seguridad de la propia marcha. Eso como primero. Y como segundo, entender que, digamos, en estos elementos de la protocolización que quiere hacer la nueva administración en Bogotá, por supuesto, parte de las garantías fundamentales van a estar es que en el cual ese elemento de la marcha legítima, el 99% del que estoy hablando, esté cerca de la policía.
esté muy cerca a la autoridad, no para que los frene, no para que los enfrente, sino por el contrario, para que los acompañe y los logre proteger y además separar de ese elemento terrorista que es el que estamos viendo en este momento en estos videos, porque hay que decirlo con nombre propio, es decir, aquí no podemos entrar en la discusión de quién será el que está detrás de esto. Esa claridad es absoluta, son las células de FARC y ELN, que además de este tipo de actividades han demostrado otras muchas de altísimo impacto, como el ataque el desgraciado ataque a nuestros cadetes en la escuela de policía, las sistemáticas acciones en las universidades, sí, etcétera, etcétera. Pues permítame, vemos otro informe que hemos preparado el día de hoy. 2 días después de la jornada de manifestaciones del pasado 21 de enero en Colombia, que fue empañada por fuertes agresiones de encapuchados contra la policía, Noticias RCN reveló en exclusiva la libreta del vándalo, una serie de cuadernos cuyo contenido demostraría el entrenamiento previo y las funciones, al parecer planificadas, de los violentos que infiltran las protestas en Colombia. En su intento por bloquear la movilidad de miles de ciudadanos, atentan contra el mobiliario público y desafían a la autoridad. Diego, esto nos cayó piedras y todo. Encapuchados, rodean y acorralan a un grupo de miembros de la fuerza disponible de la policía, haciendo uso de cualquier elemento improvisado como escudo y objeto para golpear a los uniformados, pero también armados de palos, piedras y ladrillos. Entre ellos, uno que parece dar instrucciones para atacar brutalmente a los policías desplegados conforme al protocolo de la Alcaldía de Bogotá antes de cualquier orden de respuesta al Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAD. Las escenas corresponden a la fuerte agresión que sufrieron los agentes que cumplían con su misión de garantizar la seguridad en la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá, durante las jornadas de protesta realizadas el 21 de enero pasado. Actúan de forma premeditada y organizada los grupos de vándalos que infiltran la protesta social. La respuesta podría darla la libreta del vándalo. Los reveladores documentos, conocidos en exclusiva por Noticias RCN de Colombia, demostrarían el entrenamiento previo que reciben los encapuchados. La libreta, escrita a mano, describe inicialmente el manejo que tendría dentro de la protesta un grupo que se autodenomina Primera Línea, que según el escrito es la encargada de la defensa. Conformados por escudos grandes como base y pequeños para cubrir la parte superior. Defienden la movilización, aguantar estallidos y gases. Avanzan cuando la segunda línea informe. Incluso detallan, en paréntesis, la dotación que deben tener. Máscaras de gas, cascos, gafas, capas de ropa, escudo cómodo. Sobre la misma hoja aparece un dibujo representando el orden y la organización de la primera línea de defensa con los que serían sus improvisados escudos. La segunda línea, según la agenda, es de defensa y ataque. Encargados de neutralizar gases, dispersar lacrimógenas, lanzar pimpones, piedras, molochas, papas. Se ocupa en observar si es indicado o no avanzar. Alejandro Callejas, cronista y periodista de investigación de Noticias RCN. Hablemos de la indumentaria. Alejandro, dentro de los videos que usted publicó, ese seguimiento minuto a minuto que hizo de lo que sucedió en la Plaza de Bolívar, en la capital colombiana, el pasado 21 de noviembre, veíamos que esos encapuchados llevan unas bolsas. En este segundo informe que presenta nuestro periodista Jorge Elena Orozco, que hace parte de la agenda del vándalo, también hay referencias a esa indumentaria. Explíquenos qué logra encontrar usted en esas imágenes, en esa investigación que realizó. Bueno, lo que queda claro es que muy pocas cosas están al azar entre estos grupos específicos.
Gente que lleva en la maleta hasta 3 o 4 mudas de ropa, es decir, 3 chaquetas, vemos pasamontañas, capuchas, aparte de eso pañoletas, gafas oscuras. En un día en el que estaba lloviendo vemos a un montón de encapuchados usar gafas oscuras. Triple chaqueta, en el caso de uno de los muchachos vemos que se cambia 3 veces hasta el final quedar en pantaloneta, tiene guantes para cubrirse las manchas de la pintura. Es decir, eso es claro y hace clara alusión, y eso no puede ser una coincidencia con lo que ha encontrado Noticias RCN de la libreta del vándalo. Nos llevaríamos una sorpresa, tal vez al analizar mucho más el video, del tema de los grafitis, de los mensajes que se consignan en esa libreta del vándalo, que son exactamente iguales a los que logra captar la cámara. Encontramos gente, un especializado, por ejemplo, una persona que es capaz de llevar 5, 6, 7 pañoletas que él mismo le pasa a varios compañeros. Entonces, en general, cargan 3 o 4 mudas de ropa que usan en diferentes momentos de la marcha, y es muy claro, algo que es muy claro es que también está consignado en esa libreta del vándalo, y es el splash. Algunas veces con agua con bicarbonato. Existía un mito sobre el vinagre que no te deja que los gases hagan efecto, pero eso obviamente es planeado y obedece puntualmente lo que aparece en el video a lo que está en la libreta del vándalo. Señor secretario de Seguridad, Hugo Acero, ¿hay reclutamiento por parte de estos grupos en las universidades? ¿Estos grupos dónde encuentran, dónde seducen a estos jóvenes para que hagan parte de este tipo de actos violentos? Bueno, no es solamente realmente en las universidades. Aquí hay 2 elementos importantes que hay que tener en cuenta. Uno, en muchos de los barrios realmente son muchachos que se les paga una plata durante el día, 30.000, 50.000, 60.000 pesos, que se les paga precisamente para que en grupos organizados de 20, 30 terminen destruyendo el transporte público o instalaciones del distrito. Eso ha sucedido en distintos sitios de la ciudad y, digamos, hay información como en ese sentido. Y por otro lado, se ha también detectado que están utilizando algunos campus universitarios para confrontar a la fuerza pública. ¿Qué quiero decir? Se han detenido algunas personas que no son universitarios, que no son estudiantes universitarios, sino básicamente son personas que viven en barrios. Algunos de ellos ni siquiera tienen finalizado su bachillerato, no están estudiando y simplemente se están dedicando a realizar este tipo de confrontación contra la fuerza pública en campus universitarios. Eso realmente nos preocupa porque, de hecho, detrás de esto no hay una protesta social, sino realmente hay acciones de grupos criminales que pretenden desestabilizar y atacar el patrimonio público. Señor secretario, ¿han podido establecer más o menos cuántos jóvenes han sido reclutados? ¿Cuántos han recibido, por ejemplo, en esas manifestaciones, esos 50.000 pesos colombianos que equivalen más o menos a $15 por salir a ejecutar actos violentos en estas jornadas de protestas? Yo diría que más que reclutados, realmente lo que es contratados, personas que desde luego no tienen ingresos, que los 50 o 60.000 pesos que reciben durante esas acciones de vandalismo les cae bien durante el día. No hay un proceso de reclutamiento, sino más bien un proceso de casi de paga de unos servicios para hacer daños. Como digo, pueden ser grupos de 20, 30, que efectivamente se les paga eso y que tienen que mostrar efectividad a la hora de confrontar la fuerza pública o de hacer daños en el mobiliario urbano de la ciudad. Bueno, Hugo Acero, vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Quiero agradecerle a Alejandro Callejas, que me acompañó hoy aquí en el programa La Noche, periodista de Noticias RCN, un trabajo bastante riguroso el que nos has presentado y nos has explicado hoy, Alejandro, y yo creo que lo importante pues de aquí en adelante es el aporte que del periodismo también se hace para el trabajo de las autoridades, que tienen un inmenso reto de desarticular este tipo de bandas que están infiltrando las protestas en Bogotá y en las principales ciudades de Colombia. Alejandro, como siempre, un gusto tenerte acá en el programa La Noche. Jefferson, muchísimas gracias y bueno, ojalá el material sirva para que demos un paso más allá en toda esta
búsqueda de qué es lo que realmente está ocurriendo dentro de la protesta social. Iván Díaz, también quiero agradecerle que nos ha acompañado desde la ciudad de Bogotá con este análisis, politólogo, especialista en seguridad y defensa. Gracias, Iván, por haber estado con nosotros. Jefferson, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a una pausa a comerciales y cuando regresemos estaremos hablando con el secretario de Seguridad de la ciudad de Bogotá, Hugo Acero, sobre una revelación que ha hecho la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, según la cual las autoridades ya tienen pruebas fidedignas y fehacientes que indican que los grupos que están detrás de las infiltraciones violentas de las protestas pacíficas en la ciudad de Bogotá son el ELN y las disidencias de las FARC. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Quienes usen la violencia, quienes hagan vandalismo para destruir patrimonio público, los vamos a perseguir con todas y a judicializar con todas. Porque una cosa es la protesta social legítima y pacífica y otra es el vandalismo y la violencia. Vandalismo y la violencia es inaceptable y lo vamos a perseguir con toda la fuerza de la ley. El 21 de enero logramos capturar 6 personas, de las cuales la policía tiene evidencia muy sólida, no solo de que usaron vandalismo y violencia, cosa que está debidamente comprobada, sino además de que no se trata de personas que se alteraron un día y salieron a hacer vandalismo, sino que son infiltrados, pagados por grupos armados ilegales. Casi todos ellos, los 6 que estamos judicializando en este momento, por grupos residuales o disidencias marginales de las extintas FARC. Y sigue en curso, no tiene que ver con estas 6 capturas, pero sigue en curso una investigación de también posibles infiltrados haciendo vandalismo y violencia, aprovechándose de las marchas legítimas sociales para hacer vandalismo y violencia. Volvemos a la ciudad de Bogotá con el secretario de Seguridad, Hugo Acero. Señor secretario, escuchábamos a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que ha revelado esta semana que tiene información clara, fidedigna, que indica que detrás de estos infiltrados están las milicias del ELN y disidencias de las FARC, 2 grupos criminales que operan en Colombia. También ha dicho ella que hay 6 capturados que pues serán judicializados. Ellos en este momento están con medida de aseguramiento. ¿Qué información han entregado estos 6 capturados que permita inferir que detrás de todos estos actos violentos están estos grupos armados ilegales? Bueno, en este caso no conozco, digamos, las declaraciones de las personas que fueron capturadas el día 21 de enero. Solo sé que las pruebas que presentó la policía en ese proceso de investigación y que luego presentó la Fiscalía ante el juez de garantía, dio para que el día de ayer precisamente se les diera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y no quedaran libres. En este momento están en la cárcel. Pues, señor secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, quiero agradecerle como siempre el tiempo que usted tiene para responder nuestras preguntas y también las que se hacen nuestros televidentes del programa La Noche. Muchas gracias, secretario. Jefferson, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a una pausa a comerciales. Los invito a que participen en el programa La Noche a través de las cuentas de Twitter. Pueden enviar sus opiniones utilizando la etiqueta #LaNocheVándalos. #LaNocheVándalos. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Muy bien, a todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.